Este es el seminario de ritos satánicos que está abordado en el área de la criminalística. Mi nombre es Emiliana, para los que no me conocen. Estoy especializada en el área de criminalística y vamos a la presentación de... Yo. Hola, ¿cómo están? Bueno, creo que todos me conocen. Mi nombre es Zaida Andrea y también estoy especializada en el área de criminalística, entre otras cosas. Va a Bueno, comenzar mi compañera Emiliana. Esta parte lo no la primero que coordinamos. vamos... no. Lo primero que vamos a hablar en sí, como para dar una introducción a lo que es el seminario y dejar la parte más interesante para el final, es de las diferentes religiones que hay en todo el mundo, que son muchísimas. Tenemos el cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judismo, los CIJ, la fe de Bahá'í, el catolicismo, el confucianismo, y cada uno tiene un nombre especial hacia su ser mayor, que le podemos decir Dios. En lo que es el judaísmo, le dicen Yabael o Yahweh. Después tenemos en lo que es el cristianismo, se le dice comúnmente Dios. Después tenemos en lo que es en el Rastafari, se le dice Haile Selassie. Después tenemos religiones chinas, que se le dice normalmente Zhangdi, perdón mi pronunciación porque es según el idioma y es muy difícil. También se le puede nombrar como Zen, Zhou, Tai, Su, Qian. Y después tenemos las religiones de la India, como lo que es el hinduismo, que ahí hay varios. Tenemos el Bhagavad, el Insvara, el Biyu, el Shiva, el Trimurti, que es la Trinidad hindú, el Braham, el Paratatma, el Adu Parasusam y unos tantos más. Después tenemos en lo que es en la misma religión, la diosa madre se le llama Durga, la misma diosa madre, pero en su aspecto más terrorífico, se llama Kali. El dios de la lluvia, el rey de todos los semidioses, se llama Indra. Después está Varuna, que es el dios de los océanos, el Balú, el dios del viento y de la tempestad, el Ani, que es el dios del fuego, el Joneya, que es el dios elefante, y después entramos en el sijismo, que su dios es llamado el Gurú Granth Sahib. Después está en la religión Wahenguru, que es el principal y el verdadero nombre de Dios, usando el sijismo. En los nombres de el CJS está el Akal Parakuk, que es el ser primordial y eterno, el Ek Onkar, que es el único creador, y el Satam, que es el nombre verdadero que utilizan ellos para su dios. Después en el janismo no hay un nombre específico para su dios, sino que ellos lo llevan a más seres como profetas o seres perfectos. Después en el budismo, lo que nosotros conocemos normalmente sin conocer la religión es el Buda, a lo que ellos veneran, pero primordialmente es considerado como un ejemplo de un ser humano eterno. Y después, si nos vamos un poquito más lejos, en las religiones de la antigüedad clásica,
Tenemos el Egipto famoso, que está el Aten, que correspondía al dios, que vendría a ser el sol. Y después podemos entrar también en lo que es en el Perú incaico, que acá se encontraba el quechua, que se pronuncia apuj, que significa el Señor. Después en la religión romana tenemos el Deus, que para nosotros, y si lo llevamos a nuestro idioma, viene a ser lo mismo que Divinus, que viene a ser Dios también. En el área de Mitra, que estamos hablando del siglo XVI antes de Cristo, tenemos a Mitras, latín, o sea, derivado del latín, lo podríamos pronunciar como Mitras. Y en otras tradiciones, como en la antigua Grecia, tenemos a Dios como el yadismo y el kurdo, que se dice Yadet, y Abraxa, que es un dios más concepto del dualismo. Después, si vamos a lo que es la fe Bayat, se llama Aliat. Y también se usan muchos otros nombres, pero depende en qué contexto lo usan. Si lo usan dentro del templo, si lo usan en la casa. Y después hay muchas religiones que tienen su tabú, que prefieren no hablar ni nombrar a su Dios y solamente se encuentran en sus libros sagrados. Y quedan ahí, y esos libros sagrados después de mucho tiempo son quemados, por lo tanto no se puede recopilar ninguna información. Y en el Islam, normalmente el Dios es Alá, pero no se utiliza como, por ejemplo, en algunas religiones se habla de Jesús o se habla de Rastafaria o de Alán, sino que se utiliza para diferentes acontecimientos y diferentes templos. Y en el cristianismo tenemos también a Dios. Eso sería una parte muy general. Después, si vamos a lo que es los ritos satánicos y lo que vienen a ser las sextas, tenemos que entrar en el contexto de que muchas veces es lo que se ve y lo que los medios informan. Y eso entra en diferentes rivalidades, como por ejemplo, más es una mitología que realmente lo que pasa. Se agarra como, la sociedad agarra como una fobia o como un peligro de determinadas personas sin introducirse bien en cada religión y qué es realmente lo que hacen. Entonces ya se habla de una construcción social que viene a ser una desviación. Y también, obviamente, el rol de los medios que informan lo que quieren informar y no lo que realmente es. Entonces, esto puede llegar a ser, a entrar en el pánico moral, donde la gente empieza a tener miedo o a señalar con el dedo determinados cultos y religiones. Y ahí entra lo que vendría a ser el síndrome de la brujería y el abuso a nivel histórico de que en algún momento pudimos ver cómo determinadas personas eran quemadas en hogueras porque curaban por medio de medicina y por medio de vegetación, y porque el poder no las aceptaba, eran quemadas en hogueras. Eso si nos vamos un poco más a la historia. Ahora, Sai, te paso la palabra si querés para que hables un poco de lo tuyo y después nos metemos en los casos, sí, de los ritos satánicos que ha habido acá en Argentina. Bueno, cuando pensamos en lo que es un sacrificio humano o en un rito satánico, por lo general
nos vamos a la antigüedad o pensamos, en como dijo mi compañera, en la cacería de brujas o en un ritual donde hay un montón de gente disfrazada y con una cultura muy precaria, y por lo general lo llevamos a lo que es lo más antiguo. En realidad esto sucede más comúnmente de lo que creemos. Sin ir más lejos, por ejemplo, tenemos el país de Uganda. Uganda es un país donde se podría llegar a creer a lo mismo que en África, que tiene que ver con una naturalidad o que viene de sus ancestros o que ellos acostumbraban ya desde miles de años de sacrificar personas, y esto no es así. Esto es un delito. Su nación, su país, insiste en que es un delito, incluso hay leyes que dicen de que esto es penado por la ley, porque atrás de estos ritos satánicos hay gente dedicada a la trata de personas, hay gente maliciosa que graba estos supuestos rituales satánicos. Y digo supuestos porque después ustedes van a ver que atrás de todo esto, de los rituales, no tiene nada que ver con la religión. Porque en todas las religiones que nombró mi compañera, Emiliana, ¿en cuál de ellas habla de sacrificio humano? En ninguna, absolutamente en ¿En ninguna. en cuál habla de prostituir niños? Ninguna, Vender gente. ninguna. Ninguna. Por lo general, no quiero decir todas, porque por ahí hay alguien que dice, no, pero yo leí que... Bueno, por eso es que no voy a decir todas. Pero en casi todas, y ustedes pueden ir al Corán, pueden ir al Evangelio, pueden ir al cristianismo, pueden ir al umbandismo, al africanismo, al palo, pueden ir a donde quieran. Y en todas va a hablar de la profecía y profesar amor. Y lo que se busca en la mayoría de las religiones, vuelvo a decir, no digo todas, porque puede haber algo por ahí, donde se busca la comunión, se busca el mayor bien, el bienestar de sus integrantes. Y estamos hablando de religiones, no de sectas, ¿sí? La sexta, y ahí tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre una sexta y una religión? Una religión es un grupo de personas que busca un mayor bien, adorando sus deidades, quizás ofrendando alguna cosa, pero de ninguna manera y en ninguna parte, busquen donde busque, se habla ni de sacrificio humano, ni se habla de trata de personas, ni de prostituir mujeres, ni de esclavizar personas. En ninguna de ellas. Y si nos ponemos a hacer un estudio un poco más minucioso, vamos a ver que los 10 mandamientos, que la mayoría creo que lo conocemos, se repiten de una u otra manera, se van repitiendo. En una religión lo vamos a encontrar que lo dice de una manera, en la otra de la otra. Incluso el satanismo, que después lo voy a hablar, tiene, no estoy diciendo profesen el satanismo, ni mucho menos, no quiero que se me malinterprete, pero el satanismo está, la religión del satanismo, están las sextas del satanismo. La sexta es un grupo minoritario que se aleja de lo más común o lo más general y arma su propia idea de lo que quiere obtener y cómo lo quiere lograr. En las sextas satánicas, por ejemplo, que están en Uganda, que están en Europa, principalmente en México, México es un lugar donde están instaladas, pero a muy grande escala, y casualmente se mantienen a través del dinero que le dan sus fieles, donde ese dinero sale de la filmación de abuso de
menores, de tortura de mujeres y niños, de tener amenazadas a las mujeres para que se prostituyan, entre otras tantas cosas. Entonces, no es lo que dice la Biblia del diablo o la Biblia de Satán. Ahora, no estamos haciendo acá un juicio valorativo, sino lo que queremos hacer es una comparación y dar información a ustedes para que vean de que el que mata a un niño u ofrenda a un niño es un asesino y no un religioso, que no va por una religión, sino que es un ritual de la misma forma que lo hace un asesino serial, porque en realidad lo que es un asesino serial que lo está cubriendo a través de la religión, de la misma forma de que los asesinos seriales, como por ejemplo un enfermero, un médico que mata a las personas que están agonizando, creyéndose ángeles, salvadores, de esta misma forma esta gente se esconde atrás de las religiones para torturar, para sentir placer del dolor del otro y ya pasan cualquier límite extremo para lograr su satisfacción seguido de muerte. Y atrás de esto también hay mucho dinero, pero estamos hablando de muchísimo dinero, más que la droga, más que la prostitución y más que la trata, más que todo eso, porque se junta todo en un combo y eso luego se vende. No es que lo hacen solo para ellos. Les hablé de Uganda, les hablé de México, yo me anoté acá algunas cosas. El vudú, por ejemplo, que por ahí algunos lo han escuchado, que habla mucho acerca de el envenenamiento, que habla mucho de zombies, que habla mucho de cómo tienen atadas a las personas a través de generarles miedo, han llegado al punto de hacerles creer a las personas de que tienen una maldición encima. A las mujeres, por ejemplo, se les promete en Haití que van a viajar, no sé, a Europa, a trabajar, pero no les dicen de qué. Y antes les hacen un ritual vudú donde les hacen comer, por ejemplo, un corazón de gallina. Y que ahí está la apertura de caminos para que ellas lleguen al país de destino y puedan salir adelante y ganar mucho dinero. Resulta que cuando estas mujeres llegan a Europa, a España está dentro de Europa, pero me refiero a un país en especial, resulta que ese trabajo no existe, que no van a trabajar ni de oficinistas, que no van a trabajar de niñeras, y les dicen que tienen que devolverle el dinero que ellos gastaron en ese viaje. Estas muchachas se ven desesperadas y quieren regresar a su país, pero no pueden, porque tienen que pagar ese dinero. Y si ellas se quieren ir, lo que consumieron, ese corazón de gallina o corazón de cualquier animal, esta gente les dice que es un maleficio, que si ellas no acceden a hacer todo lo que ellos dicen, esa maldad se va a despertar dentro de su cuerpo y no solamente van a morir, sino que se van a convertir en zombies, o sea, muertos vivientes, y que esa maldición también va a alcanzar a su familia. Entonces, en todo esto, ¿cuánto de religión hay? Nada. ¿Y cuánto de criminal hay? Todo. Es todo delito. Entonces, vamos a ver ahora en los casos que vamos a presentar acá con mi compañera, donde vamos a ver que se asocian a religiones. Y cuando terminemos vamos a ver que no tienen nada que ver. ¿Continúas vos, Emiliana? Sí. Bueno, uno de los casos que estuvimos investigando acá con Zaida fue
en Santiago del Estero, perdón, exactamente en la localidad de Quimili, de un niño, por ahí lo han sentido nombrar, que se llamaba Mario Agustín Salto, tenía 11 años. Este nene salía todos los días de su casa y recorría unos kilómetros hasta una laguna e iba a pescar. Después volvía a su casa con la pesca del día o no, y así era su vida normal. Para que los que no conocen, es una localidad muy chiquita, donde la mayoría se conocen. Y bueno, un día se fue a pescar y no lo encontraron. No lo encontraron, lo empezaron a buscar. Eh, Esta localidad está a 213 kilómetros aproximadamente de Santiago del Estero. Nada. Hicieron rastrillajes, pensaban que se podía haber ahogado, que se podía haber caído. Bueno, él desapareció aproximadamente en el mes de marzo. Perdón, en el mes de mayo, perdón, del 2016, fue cuando desapareció. El 2 de junio, o sea, pasado unos 4 o 5 días, fue encontrado. Pero ¿cómo fue encontrado? Por un habitante de la zona, por un pueblerino. Todo su cuerpo estaba totalmente desmembrado en bolsas de basura que habían dejado al lado de un camino. A todo esto no sabían por qué. El nene no tenía inconvenientes en la escuela, no estaba metido en ninguna red de trata, ni venta de droga, nada. Nada sabían, no se hacía nada. Este caso tomó repercusión a nivel nacional. Fue la primera vez que se hizo un peritaje de ADN masivo, o sea, se llamó a todo el pueblo a sacarse sangre para hacer una base de datos para ver si encontraban el asesino. Seguía sin pasar nada, seguía sin pasar nada. De repente caen unos perros policías del sur a este lugar, donde le empiezan a hacer oler la ropa de este pequeño para ver a dónde los dirigían, y los dirigieron a diferentes lugares. Un lugar fue a donde lo llevaron, porque después se supo que a este nene exacto, un sacrificio virgen. A este nene lo levantaron, lo llevaron en una camioneta, lo tuvieron vivo por mucho tiempo, porque después se supo en el juicio, lo torturaron, lo violaron, le sacaron sangre, bebieron su sangre, lo desmembraron, las partes que no le servían fueron las que encontró la policía, la cabeza nunca la encontraron, y cuando empezaron a estos perros a buscar por de acá, por allá, por todos lados, encontraron en un lugar que le llamaban el Brujo, que era un hombre muy querido en el pueblo, y es más, había estado, que es algo totalmente, no encuentro una palabra para describir lo que hizo este hombre. Este hombre se había ofrecido a la familia ayudar, había estado en todas las marchas, había colaborado con dinero para que el padre pudiera viajar a Buenos Aires y hacer este caso a nivel nacional. Encontraron en esa casa, además de rastros del nene, encontraron todo un mapa, una carta donde se involucraba el signo del diablo, el número 66, perdón, 666, el número de virgen, de plenitud, de recién
lo dijimos con Sai, ahora no me va a salir la palabra, de plenitud, de vivencia, y en realidad lo que habían hecho era un sacrificio humano para, no una persona, sino varias personas, porque esa sangre la bebieron más de uno, para que les diera virilidad, para que les diera prosperidad, para que les diera bienestar y fortuna. Este caso llegó a la justicia, obviamente, fueron juzgados y se dijo que se encontraron, bueno, como les dije, que también vale destacar porque lo voy a explicar, escritos, dibujos y ofrendas a San la Muerte. Uno de los símbolos más importantes que se encontró, que recién no me salía la palabra, es el signo de la providencia. Y identificado con la palabra marito. O sea, este niño iba a dar la providencia, iba a dar todo lo que ellos necesitaban, porque era un niño virgen, virgen en todos los sentidos, no en la parte sexual, sino que lo venían estudiando a este nene mientras que estaba vivo, que era un nene bueno, que era un nene humilde, que era un nene que no tenía maldad. También relacionaban mucho lo de él ir a pescar, cómo se manejaba con el espíritu, con la vida, con la naturaleza. Bueno, todo esto, todas estas personas fueron imputadas, tuvieron penas, algunos, el que le dijeron el brujo, está condenado con cadena perpetua, fue la máxima. Todos sus colaboradores fueron también encausados y culpados y están en cárcel, pero todo esto se lo imputó como un rito satánico. O sea, en las noticias salió crimen, grave crimen por rito satánico. A ver, esto no tiene ningún rito satánico. Como recién hablábamos con Sai, y Sai les explicaba, en ninguna religión nos está hablando de que hay que matar a una persona o beber sangre o desmembrar un cuerpo por un rito, como una parte de una ofrenda. Si vamos al caso en este caso que yo acabo de hablar de Marito, se habla del culto de San la Muerte, y se habla también, se llegó a hablar del culto del Ubanda. En ninguno de los dos, y estuve estudiando a fondo. ¿Cómo? Umbanda. Umbanda, perdón, Umbanda. Estuve estudiando a fondo y las ofrendas que se hacen para el que hace bien las cosas y para el que cree en esa religión y no sexta, son flores, son velas de diferentes colores, se puede llegar a ofrenderle, no, me trabé, ofrenderle, darle como ofrenda un cigarrillo puro, un whisky, alguna clase de comida, eh, cualquier cosa que se imaginen que venga de la naturaleza o de algún vicio, como puede ser el alcohol, el tabaco, pero en ninguna clase habla de que hay que dar sangre humana o de que hay que matar a una persona. Entonces, no hay que dejarse llevar que este chico murió por un rito satánico. No, este chico murió en manos de asesinos que no quedó ahí, porque este fue un caso que le encontraron. Pero ¿cuántos casos más hubo que no encontraron o que no los pudieron relacionar? Después también el último caso que tengo, que es muy breve, pero que acá estamos hablando de
sí, también se ofrece, como dice Nicolás y como dice Leonela, ron, dinero, pero son cosas que no involucran a una persona, que no involucran la vida de una persona. Un caso también que hablaba de la religión Umbanda, que habían comprado a la madre, eran unos chicos correntinos, dos hermanitos de 11 y de 14 años, la nena 14, el nene 11, se lo habían comprado a la madre desesperada porque hay que ver las condiciones de cada uno, o qué cuento le hicieron de que los llevamos a Brasil para darle mejor educación, bla, 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 bla. Los llevaron a Brasil a los nenes y también se hizo un rito satánico así, eh, donde los abusaron, donde los desmembraron, donde bebieron su sangre, donde los mataron y que el crimen fue, obviamente también fueron encarcelados y se lo atribuyeron a la religión Umbanda. Y si vamos a la religión Umbanda, por lo que estudié, no habla de sacrificios humanos, habla de velas, habla de comidas, habla de flores, habla de ron, habla de whisky, habla de un montón de cosas. Pero entonces ¿dónde está el morbo de las personas? ¿Dónde está el ser interior como asesino? ¿Y cómo ocultan que son asesinos, que son unos criminales, pero por medio de, yo tengo esta religión, bueno, lo hice para ofender a mi Dios, a mi religión. Y no es así. Entonces, eso también muchas veces se confunde o se marca a determinada religión que es mala, que es buena. En realidad no hay una religión buena o mala. Todas las religiones van a un bienestar y cada uno elige el bienestar que le ayuda. Puede ser el evangelismo, que es por medio del amor, y hay un Dios, y no existe nada más que Dios. Puede ser el catolicismo, que se cree en Dios, en las vírgenes, en los ángeles, pero en ninguna hay un sacrificio humano. Te paso la palabra, Sai. Como dijo Emiliana, todo se trata de delitos, nada más que de delitos. Y tampoco podemos decir que esta gente está loca, porque son asesinos no locos, porque bien que al momento de que son identificados, salen corriendo, se escapan, quieren ocultar las evidencias, así que locos tampoco son, son simplemente asesinos. Y otra cosa importante, o por lo menos a mí me parece importante, es que en el caso que les voy a mencionar ahora, también se encontraron videos y filmaciones en la Deep Web. Y también otras CD listos para vender. Entonces, no estoy loco, supuestamente es algo religioso, pero si estoy haciendo algo religioso, ¿por qué después lo quiero vender? Entonces, ¿es religión o es morbo y negocio? Deberíamos de pensar, ¿es un rito satánico o es una puesta en escena porque soy un asesino serial, morboso, porque tengo demasiada maldad encima y además de eso hago flor de negocio para llenarme los bolsillos y poder seguir manteniendo esta horrorosidad que vengo haciendo seguramente hace años? Para pensar. El caso del que yo voy a hablar es un caso muy similar al que dijo mi compañera, que es el caso Ramoncito. También de Argentina, pero en este caso es de Corrientes. El niño se llamaba Ramón González, vendía
estampitas en las calles de Mercedes en Corrientes. Cuando fue secuestrado fue el 6 de octubre del 2006 y su cadáver fue encontrado 2 días después. Cuando encontraron el cadáver, aparentaba tener varios días de haber sido asesinado, pero en realidad solo habían pasado nada más que 2 días o un poco menos. Un antropólogo dijo que podía haber sido un grupo satánico, porque hubo una niña, el cual ustedes la van a ver en internet, con nombres que no corresponden. Ella en realidad se llama Ramona, igual que el niño se llama Ramón. Y también van a ver cosas que no son ciertas en videos de YouTube. Entonces, si alguno después busca información, fíjense cuál es la verdadera y cuál no. Esta niña, que tenía un poquito más de edad que el pequeño asesinado, lo conocía a Ramón Ignacio González de andar ahí en la calle, en la terminal, donde su mamá, lamentablemente la mamá del niño, ejercía la prostitución. La mañana del viernes 6 de octubre, Ramoncito salió de su casa para ir a la escuela, pero nunca volvió. La mamá fue a la policía, dijo que el nene no aparecía, y 2 días después, los vecinos encontraron el cuerpo de Ramoncito totalmente descuartizado en un pastizal, cerca de las vías del tren. El niño había sido abusado sexualmente, incluso es muy fuerte este caso, ¿sí? Lo que yo cuento no es para generar el morbo, sino porque me parece que es importante que sepan para entender la maldad de la gente, de estos seres. Tenía su ano para afuera, porque había sido también empalado, o sea, no les alcanzó con violarlo, sino que también lo empalaron. Lo torturaron sexualmente y a golpes. En un momento o en un principio los investigadores pensaron, y esto también me trae, le decía hoy a Emiliana, relacionarlo con un caso que todavía no está resuelto, que es el caso Logan, porque lo primero que se hizo fue vincularlo a la droga, de que había alguien en la familia que debía dinero, que era un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico, o que el niño había sido utilizado para la trata de personas y que algo había salido mal y que por eso había sido asesinado. Pero lo que llamó la atención es que el cuerpo no fue oculto, ni fue sepultado, sino que al contrario, se puso a la vista de todos. Cualquiera que pasara lo podía ver. Aparte de haber sido torturado, violado y empalado, también le cortaron la cabeza, o sea que fue decapitado. Sacaron toda la sangre de su cuerpo y le arrancaron la piel de la cara, el cuero cabelludo, y también le faltaban las vértebras. No todas, pero 4 vértebras de la columna. ¿Cómo le sacaron la sangre? De la parte de atrás de la pierna dice que tenía una incisión muy fuerte y que se cree que por ahí se pudo haber desangrado. Es bastante fuerte esto, porque también dice esta chica, que es la que declara, la testigo, de que en ese momento tenía 14 años, que a ella la obligaron a ver todo esto, porque le decían de que ella era la próxima y que si no hacía todo lo que ellos le decían, iba
a ser asesinada en el momento. Según las declaraciones de la nena, ella estuvo atada durante todo el proceso, que a Ramoncito lo pusieron en una frazada o en una especie de manta, donde una de las acusadas lo pateó, lo golpearon, le inyectaron en los genitales droga, que el nene solo se reía, pero no porque fuese una risa natural, sino porque estaba drogado. Lo golpeaban, lo quemaban con cigarrillos, buscaron generarle el mayor dolor. ¿Y por qué buscan generar tanto dolor? Porque en su mente retorcida, ellos creen que mientras más dolor le causen a una víctima inocente, como dijo Emiliana, a una persona pura de alma, más va a ser el beneficio que van a obtener. El antropólogo José Humberto Micelli, 3 meses después del asesinato, él está especializado en ritos guaraníes precolombinos. Empezó a investigar, empezó a ver la posición en que habían encontrado el cuerpo, vio que el nene tenía unos estigmas en las manos, se dio cuenta que le faltaban ciertas partes del cuerpo, huesos, la tortura que había sufrido, y dijo, esto es un ritual satánico, pero encima mal hecho. Habían mezclado este tipo de rituales más un supuesto culto a San la Muerte, más algunas cosas que se suponía que tenían que ver con el umbandismo, e hicieron como una especie de inicio a una nueva secta. Porque la posición en la que pusieron el cuerpo era mirando hacia la salida del sol, que eso indica un nuevo comienzo. Todas las heridas del niño estaban de la parte izquierda. En el satanismo o en la magia negra se dice que todo lo que está del lado izquierdo es malo y lo que está del lado derecho es bueno. Y acá hay que tener en cuenta algo. Existen libros de magia negra. El tema es cómo se interpreta el libro de magia negra. El libro de magia negra tiene ciertas recetas donde nos dicen, por ejemplo, utilizar una pluma de ave y encontrar un gato negro y hacer tal y tal y tal cosa. ¿Qué es lo que hacen estos pervertidos, esta gente que cree que va a conseguir más poder? Dice, bueno, me piden que ofrende un gato negro o un águila. Bueno, estos libros de magia negra están escritos, algunos hasta en el 1400, 1500, donde uno pasaba y agarraba un águila. Bueno, hoy no hay. Entonces, estos asesinos creen que si reemplazan el gato o un águila por un niño o por un bebé, van a tener mucho más poder. Y hacen estas mezclas raras de juntar una religión con la otra sin tener ni idea de lo que están haciendo. Porque en realidad, cuando los antropólogos investigan o los que tienen conocimiento de religiones, uno ve y dice, a ver, ¿por qué uno mismo, ¿sí?, que tiene un poco de conocimiento de las religiones, dice, a ver, ¿esto qué tiene de un bandismo? ¿Mirás? Nada. Bien. ¿Qué tiene de esto? Nada. Y de acá, bueno, tiene un poquito de esto, un poquito del otro, pero en síntesis no hace nada. No hace ni un ritual, ni hace nada de agrado. Entonces, ¿qué es lo que consiguen? Y en realidad, cuando vemos que no han conseguido nada, porque todos están presos, y los que sí se salvan, que son los que mandan a hacer todos estos rituales y estas ofrendas, no se salvan por un poder mágico satánico, se salvan porque tienen plata, porque tienen poder, porque tienen dinero y compran favores. No es que se salvan porque consumieron sangre humana, no es porque consumieron sangre de lobo, ni mucho menos, ¿sí? Bueno, lo que relata la niña
es que los participantes de la ceremonia empezaron a tomar vino en copas. Le agregaban líquido, o sea, le agregaban con una jeringa la sangre, y mientras tomaban esa sangre empezaban a aullar como lobos. Bailaban alrededor del niño y los integrantes hombres empezaron a violar a Ramoncito, hasta que después lo empezaron a golpear, se turnaban para golpearlo, lo empalaron y después lo sentaron en un sillón. Ese sillón, según la nena, era de color marrón. Después lo acostaron sobre una alfombra gruesa y lo mataron. La persona de nombre Daniel Alegre, que es el autor material del asesinato, perdón, le dio un golpe fuerte con un cuchillo en la cabeza, pero no se le alcanzó a desprender totalmente. Entonces lo que hizo fue arrancársela. Después lo ponen arriba de una hostia negra y juntaron la sangre del cuerpo. Todo esto para ellos supuestamente tener más poder, tener dinero y poder iniciar su secta religiosa que por aquel entonces solamente estaba constituida por estas personas y algunos poderosos. Cuando allanan las casas de estas personas, encuentran libros de magia negra, en los cuales, vuelvo a reiterar, en ningún lado decía agarren un nene de 11 años, mátenlo, viólenlo, eso no estaba. Y la nena otra cosa que dice en un momento mientras habla con los oficiales es, por lo menos Ramoncito vivió 11 años. Peor fue lo del bebé. Entonces ahí los policías dicen, ¿pero qué pasó con el bebé? Entonces empiezan a investigar y se dan cuenta de que hacía un tiempo había aparecido un bebé asesinado y dejado en la puerta de una persona de la justicia. Todas estas personas involucradas, había una enfermera, había un carnicero, un pai, había varias gente involucrada, son llevados a juicio. Pero, como les decía, hay mucha gente de poder involucrada. Entonces empiezan a amenazar al juez, empiezan a amenazar a todas las personas que podían hacer justicia para Ramoncito. Incluso le envían mensajes al primer juez y le dicen, nos vamos a vengar para que él desista. Al final se los condenó y hubieron 2 personas que se fugaron, pero las cuales después fueron apresadas. Una mujer y un hombre. Me anoté los involucrados. En el 2011 fueron sentenciados a prisión perpetua César Carlos Alberto Beriguistán, Yolanda Martina Ventura, Esteban Iván Escalante, Jorge Carlos Alegre, Claudio Nicolás González, Osmar Aranda, Ana María Sánchez y Patricia López. Daniel Alegre, que es el que estuvo prófugo 4 años, fue condenado y encontrado en el 2015 y a partir de ahí cumple su condena. Así que, como ven, estas personas son solo asesinos. De religión no hay nada. Y de locos tampoco. Son simplemente asesinos que aprovechan sus asesinatos, todo lo más sangriento que pueden hacer, tortura, trata de personas para filmarlo y luego, no alcanzándole con todo el dolor que le causan a este niño y quitándole la vida a los pequeños, venden este material y siguen haciendo dinero con ellos. Emiliana. La verdad que horroroso. No sé si en el caso que yo conté de Marito,
hubo dos personas que que están con prisión perpetua, Sequeira y Jiménez. Sequeira fue el que lo mató. No, Sequeira fue el del plan y Jiménez el que lo mató. Sí. Pero atrás de esos dos hubo mucha gente y también mucha gente del poder. Y también es similar el caso porque también se filmó todo esto. No encontraron las pruebas, pero sí se sabe que se filmó y que con eso lucraron. No hubo en este caso amenazas, pero sí por medio de los conocimientos y de conocer a una persona a otra, fueron desviando las pruebas. Por eso demoró tanto el caso. Entonces, es importante, y vuelvo a destacar, que no hay que marcar que hay una u otra religión que es mala. Las religiones no son malas. ¿Hay ritos en cada religión? Sí, diferentes ritos, pero ninguna utiliza un ser humano, ni mata, ni bebe sangre. Eso lo hacen los asesinos, personas que son asesinos, que llevan eso en la sangre y que es muy difícil llamarlos personas, porque no Yo son creo que con esto estamos personas. un poco atrasados, porque de la misma manera como en algún momento al femicidio se le decía crimen pasional, esto de los rituales satánicos en algún momento debe cambiar y ponérsele el nombre que corresponde, que es un asesinato en ocasión de no sé qué, pero otra cosa se le debe agregar, y lo mismo que la prostitución infantil. El niño Exacto, no se está prostituyendo porque el niño no está, primero no lo está haciendo eh, voluntariamente, y segundo él no está obteniendo dinero a cambio, sino que son otras personas. Entonces, creo que decir prostitución infantil está mal, creo que debería decir, no sé, el niño en situación de trata o siendo abusado, pero no prostitución infantil, aunque lo debemos seguir usando mientras el Código Penal no le cambie eh, la, la carátula. Así que, ¿habrán preguntas? ya me estoy fijando. No, en realidad preguntas, si quieren hacerlas pueden ir haciendo ahora. Si no, fueron comentando según lo que hablara, según lo que íbamos hablando. Eh, fueron diciendo comentarios que yo los fui leyendo. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, la pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Mientras tanto, les quiero informar que va a haber un próximo seminario donde vamos a estar hablando de SAI, Enfermedades mentales. que se lo debemos desde el año pasado, que estamos diciendo que Sí. lo vamos a hacer. Y bueno, aproximadamente en un tiempo muy pronto vamos a hacer uno. Después informarles que este seminario se hizo por Instagram, pero va a estar subido al canal de YouTube Psicocriminal, donde lo van a poder ver todas las veces que quieran. Y en el caso de que ustedes quieran obtener la... Certificación. Sí, estaba leyendo lo de Nico. Profe, cuando es con la foto de una persona, ¿también es asesinato en la brujería? Mira, Bien, Nico, no es asesinato. le respondo. Es- responde vos, Ay, Sí. sí. En realidad, no se puede matar a nadie a través de la brujería, eso no existe, ¿sí? Más que nada es lo que les comentaba hace un rato. No
vamos a poner en tela de juicio las creencias de cada uno cree en lo que cree y mientras les haga bien está perfecto, pero en realidad incluso en el vudú, que es una de las cosas que se cree que es lo más fuerte, lo que existe en el vudú es más química que otra cosa, porque se trabaja con venenos y ungüentos, polvos mágicos que en realidad son polvos químicos. Y lo de los zombies o muertos vivos sí existió y sigue existiendo en Centroamérica, pero en realidad son personas que están vivas, pero que se les da una especie de tóxico o veneno para que la persona aparente tener un estado de putrefacción o un estado mortuorio para que la gente crea que está casi muerto. También se preparan tóxicos para que la persona se vuelva loca, que es una bacteria que llega al cerebro y la persona empieza a desvariar hasta que muere. En realidad no muere por una brujería. Lo que sucede es que la persona es envenenada. Entonces, no vamos a morir porque alguien nos haga una brujería. Pero si alguien cree que es así, tampoco está mal. ¿Sí? Cada uno es dueño de sus creencias. Pero en el caso de que alguien nos asesinara, que esto sucediera, ¿no? Y que alguien nos asesinara a través de una foto, no tenemos forma de comprobarlo. Porque no está en la ley, no está en el código penal, de que yo vaya y le diga al juez o al policía, quien sea, esta persona me está haciendo brujería, yo no puedo ir y acusar a alguien de hacerme brujería. En todo caso, si eso sucediera, la única forma que yo podría hacer es retrucarle con otra brujería. Pero no puedo ir a hacer una denuncia penal. Después está Alejandro, que dice que justo iba a preguntar lo mismo de los zombies, que ya está aclarado. Y bueno, si no hay más preguntas, quería informarles que bueno, el seminario, como siempre, es gratuito. Esta vez es con una certificación opcional, que quiere decir que el que la quiera obtener la puede obtener abonando un mínimo costo, que son, el costo es de 3.000 pesos. La certificación es nueva y para los que la quieran van a encontrar un código QR en la certificación donde los va a llevar a la nueva página del Instituto Innovar, donde van a ver todo lo nuevo que hay. En esa página que ustedes pueden ingresar, además de ver todos los cursos, van a poder ver todos los seminarios que fueron dictados y que van a ser próximos a dictarse. El que quiera el certificado, escribe por el WhatsApp, me pueden escribir a mí, pueden escribir al grupo del seminario. El que no entró por medio del grupo del seminario puede escribirle a la profe Sai, puede escribir al Instagram de Psicocriminal, como ustedes quieran, y bueno, van a ser emitidos y van a ser enviados. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Cualquier comentario que nos quieran hacer va a ser bien recibido, ya sea para proponernos alguna charla o cualquier comentario que nos quieran hacer. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta el próximo seminario. Adiós. Los saludo a todos, gracias Sai por acompañarme, gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo seminario.